Dice, yo en Colombia era una persona que tenía una buena adquisición económica, me fui a Australia, me robaron, regresé. ¿Y cómo es esa parte? Porque mucha gente, yo lo veo aquí en los comentarios, en los mensajes que nos dejan, nos dicen, ok, ¿cómo dejo esta parte como terrenal, como física, y pasar a la otra parte, pero sin preocuparme de cómo voy a pagar mi renta, cómo voy a comer, cómo hacer esto, cómo hacer el otro? Esa parte me gustaría que empezáramos por ahí. Hermano, te voy a hacer la respuesta corta y después te la expando. ¿Cómo se Perfecto. hace? Saltando. Y es saltando y teniendo la fe, que es igual a creencia o igual a certeza de que vas a volar. ¿Qué tanto te vas? Esto es una analogía. ¿Qué tanto tiempo te vas a demorar cayendo al abismo antes de que vueles, antes de que extiendas tus alas? Va a depender de tu sistema de creencias. Entonces, todo en esta vida está regido por 7 leyes, que son las 7 leyes del Kybalión. Se las recomiendo que se las lean, que esos son las formas, las reglas del juego de este universo y de unas cuantas dimensiones para arriba. Hablando, si hubiera dimensiones para arriba, para mí existen dimensiones, tercera, quinta, séptima, novena, son 36 dimensiones de materia. Venga, abro un paréntesis, 36 dimensiones que han dicho, cierro paréntesis, de las dimensiones que yo puedo percibir, experimentar, son 12. Yo no he visto 36 dimensiones. Son 12 dimensiones. Ahora, cada dimensión tiene 7 octavas, tiene 7 niveles, 7 escalones como tal. Cuando llegas al séptimo escalón de una dimensión, ya subes a la dimensión siguiente. Sí, con el paréntesis, yo he sido capaces de ir en cuerpo, o sea, literalmente así. Obviamente no en este cuerpo, pero sí he estado en otros cuerpos, pero así tal cual con mis 5 sentidos, con todo, en otras dimensiones. Por lo menos en la dimensión de arribita, que es la quinta dimensión. En esa dimensión, que es la quinta dimensión, que todavía hay materia y es literalmente igualito que esto, pero el cuerpo obviamente es diferente, pero se siente igualito. La diferencia es las emociones. Nosotros aquí en tercera dimensión tenemos unas emociones que están totalmente ligadas a las emociones de baja vibración, más bien a las emociones densas, no de baja vibración, porque las emociones densas también vibran alto y vibran bajo, pero densidad sí es otra cosa. Las emociones densas son la rabia, la culpa es la más densa, el sufrimiento, la tristeza. La rabia es la emoción menos densa de las que acabo de decir, porque la rabia te lleva a la acción. Las otras te llevan a la inacción, te llevan a no hacer nada. En la otra dimensión existen no existen emociones densas, no existe la rabia, no existe la tristeza, ni la culpa, ni el sufrimiento. Existe la emoción desde la quinta dimensión, es amor pleno, es un amor sabio y poderoso. No es el amor pendejo del humano, que es un amor de apegos, es un amor divino, realmente. Entonces, en la otra dimensión se siente muy diferente. Cierro paréntesis. Cuando me devuelvo de Australia a Colombia, sigo trabajando en lo que anteriormente trabajaba como neuropsicólogo. eh, me siguió yendo relativamente muy bien, pero por cosas de la vida yo llegué exactamente en el 29 de febrero del 2020. En el 2020 es año bisiesto, 100% seguro porque yo volví exactamente ese día. El 24 de marzo cierran fronteras en Colombia y me quedo exactamente 8 meses de aislamiento donde no hablé con absolutamente nadie y seguía trabajando, pero no hablaba con absolutamente nadie mientras me iba restaurando de todo el proceso que me había pasado en Australia y de sobre todo que cuando tú tienes la indicación y pues todo el proceso del objetivo de voy a vender todo para irme a vivir a un país y no te fue bien y regresarte, eso genera también mucho dolor al ego. Uno. Dos, cuando estuve en Australia también algo que genera dolor al ego y es, me di cuenta, pues obviamente obviamente externamente lo sabía, pero internamente no lo había integrado y es, externamente sabía que yo no soy mi profesión, yo no soy mi carrera, yo no soy lo que ganaba económicamente, yo no, yo tenía carros de alto cilindraje, tenía motos de alto cilindraje, no tenía un apartamento comprado, pero sí alquilé un apartamento muy bueno. Tenía una muy buena vida. Yo nunca he sido de fiestas, he sido más de entrenamiento, de meditación, pero sí me da mis propios lujos hacia mi propia vida. En el momento que me voy para Australia, me doy cuenta que mi rango de estudios, pues a nadie le interesa.
Eso es lo número uno. Lo número dos, no tengo la capacidad económica que tenía en Colombia, donde realmente puedo irme a cualquier restaurante a poder comer y aunque el restaurante fuera caro, pues yo era capaz de sortearlo o de pagarlo. En Australia, obviamente, hay restaurantes extremadamente caros. Entonces, ahí se me empezó a desmoronar el ego, la identidad, las máscaras. La identidad de que soy neuropsicólogo, la identidad que trabajo esto, que tengo tanto dinero, que tengo tantas cosas, ahí se empezó a desmoronar todo esto. Y eso es fundamental para hacer el salto. O sea, todo esto que estoy comentando es supremamente importante tenerlo ya en cuenta para cuando vas a dejar de un mundo material al mundo, ni siquiera al mundo espiritual, porque no ir al mundo espiritual, mi salud siempre es es traer el espíritu, la materia, y eso es el camino que estamos haciendo en este momento. Venimos del espíritu, pero el ego está de la materia. El espíritu es el angelito, el ego es el diablo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Unir ambos hemisferios, espíritu, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, qué pena, ego, hemisferio izquierdo, espíritu, imaginación, ego, inteligencia cristalizada, razonamiento, capacidad de analizar, sintetizar, resolver problemas, abstraer información, generar conceptos, introspección, lenguaje verbal. Lo ideal es que ambos hemisferios estén trabajando al unísono, lo que quiere decir que el cielo, que es la imaginación, y la tierra, que es la inteligencia mental del humano, se puedan fusionar como tal. No es de ser uno ni ser el otro, no, es de trabajar con los dos. Y desde la época de los mayas, de los aztecas, toltecas, ya sabían esto y ellos siempre habían trabajado en unión, el espíritu al mundo científico. Los dos siempre habían trabajado, pero por cuestiones oscuras, por cuestiones exactamente de manipulación de los estados, nos cortan, nos mochan la parte del espíritu y nos ponen exactamente un dogma que es la religión, diciendo que la religión y el espíritu es lo mismo. Y no, son dos cosas totalmente diferentes. La religión por lo general no practica la espiritualidad, pero habla de la espiritualidad, más no la lleva a la acción. Por lo general, no estoy diciendo que todos los religiosos sean así, pero sí estoy diciendo el común denominador de religiosos hablan del espíritu, mas no llevan al espíritu a la acción. Entonces, nos cambian una forma de pensar, de llevar a la acción el espíritu por hablar del espíritu, haciéndonos bonitos, cortándonos exactamente un hemisferio y haciéndonos creer que el único hemisferio que debía ser capaz de subsistir en esta existencia es el hemisferio izquierdo, que es la parte de la comprensión verbal, razonamiento, todo el mundo científico. Y lo que no es científico, pues no existe, así de sencillo. Que si no se puede repetir, cuantificar, verificar, si eso no se puede hacer por el método científico, eso no existe. Y hay gente, y aquí lo uno con gente que tiene psicosis, gente que tiene experiencias de otros planos, de otras vidas, o voces dentro de su cabeza y dicen, no, es que a nivel científico esta persona está enferma y por lo tanto no hay que hacerle caso. Y cuando uno empieza a hablar con estas personas, entre comillas, enfermas, que realmente hacen parte del proceso de la evolución humana, exactamente ese proceso, empezamos a dar cuenta que hay muchas personas que empiezan a hablar, tienen las mismas voces, la misma información, pero que todo va a depender del rango vibratorio en donde se encuentre la persona. Esto lo vamos a expandir un poquitico más si tú deseas, Enrique, más para más adelante. Cierro paréntesis. Continúo hablando de cómo hice para hacer el salto. Empieza a destruirme todas mis facetas, mis identidades, mis máscaras en el momento que voy a ir a Australia. Cuando empieza a pasar toda esta serie de cosas, ya veo que ya mi identidad está totalmente destruida, frágil. Empiezo en un proceso depresivo profundo, eh, no tan comparable como el que tuve a los 9 años, pero más o menos por ese mismo lado donde tuve pérdida de sentido de vida. El llegar a perder el sentido de vida es lo más difícil, es lo más duro que uno puede experimentar, Enrique, y hermanitos y hermanitas que me están escuchando. El sentido de vida es como, mira, haz de cuenta que tú estás bailando y estás en un baile que te encanta y es súper rico. Y un momento a otro, ¡pum!, te apagan la música y te ponen una música que detestas, que odias. O sea, literalmente eso es el pérdida de sentido de vida. Perder sentido es salirse de la frecuencia vibratorial en la cual tú estás, en la cual tú estabas siempre acostumbrado a vivir, caerte esa frecuencia vibratorial y bajar a X frecuencia vibratorial más densa. Eso es perder el sentido de vida. Literalmente nada te satisface, no te dan ganas de pararte de la cama, no tienes ganas de hacer absolutamente nada. ¿Para qué vivir? No hay un sentido, no hay un combustible, no hay nada para sufrir, para llorar. Todo lo malo. Es todo lo malo en esa pérdida de sentido de vida. Yo llegué a Colombia con pérdida de sentido de vida y lo que hicieron cuando hicieron el proceso
de inclusión o más bien de cierre exactamente en la pandemia, que no dejaban salir a nadie, por lo menos en Colombia no nos dejaban salir. Yo utilicé esos meses para realmente restaurarme y para llevar mi ego más cercano a la parte espiritual. Entonces me desidentifiqué de las creencias de quién era anteriormente Raciel, de qué trabajaba, cómo era. Y de entonces, aunque seguía trabajando, ya me estaba desidentificando eso. El último pasito que me dio como la última patada en las de atrás para salir a volar fue que en el trabajo me hicieron una reducción del 70% del salario. Y yo dije, 70%. No, hermano, me tengo que trabajar independiente porque realmente seguir trabajando en la Matrix, no, por ahí no es el proceso. Hago el salto y digo, no, me vale de todo, voy a hacer el salto. El salto cuando, ¿qué? Me salgo de trabajar del mundo técnico-científico a trabajar desde el modelo integral con el cual yo estaba creando. Hago exactamente ese salto y en los primeros días me va relativamente bien. Primer mes, 2 meses, 3 meses me va relativamente bien. Pero al cuarto, quinto mes, cuando mis compañeros de trabajo, que eran neurólogos, doctores, PhD, gente muy científica, muy estructurada, se empieza a dar cuenta que mis trabajos terapéuticos son integrales, ya no solamente desde el mundo científico, sino que ya estoy avalando todo el mundo también desde la parte espiritual y comprendo ya las enfermedades psiquiátricas desde un tópico más integralmente cuerpo y espíritu y no solamente desde el mundo científico. Eso a mis colegas les empieza a generar cierto grado de malestar y desconfianza frente al proceso terapéutico que estaba guiando y me dejan de remitir consultantes, por lo cual se me empieza a cerrar la brecha en la cual yo puedo generar ingresos. Y ahí me veo ante una disyuntiva, ante dos caminos. O me devuelvo para el mundo científico, ya me había devuelto por lo que me había pasado en Australia, y esta sería como una segunda, entre comillas, derrota. Realmente no hay derrotas, pero en ese momento lo comprendí así. O continúo con este camino y mira dónde me lleva. Lo que yo hice ahí fue, ok, en meditación, antes de volverme chamán, antes de volverme todo eso, en meditación, introspección, en una meditación muy poderosa, conecto con la conciencia uno, con el gran cerebro cósmico, y me doy cuenta que todo lo que estoy viviendo hace parte del camino y el despertar de la conciencia y de la evolución del espíritu para lo que se está viniendo en este momento. Y desde pequeñito yo siempre quería haber recorrido el camino de Jesús cuando solamente conocí a Jesús. Ya cuando conocí a Buda, yo dije, prefiero ser budista porque desde el camino espiritual budismo me enseñaron exactamente a poder ser Dios en tierra y para mí eso fue una obsesión desde muy niño y me reencuadro exactamente con todo este proceso de ser Dios en la materia y literalmente abandono el mundo científico y digo, todo por el todo es esto. Para mí es esto, para mí es el proceso de iluminación, para mí es esto. Para mí no me importa si no tengo dinero, no me importa si no voy a tener dónde vivir, no me importa absolutamente nada. Confío en que mi espíritu me va a salvar de todo. Y sobre todo confío en algo y es, si a Jesús le ha ayudado en todo exactamente, lo único que tenía que hacer Jesús era aprender a vivir su vida y disfrutar su camino como tal. Si él lo hizo, yo también soy capaz de hacerlo. Así tal cual lo pensé, lo dije y me salté, renuncié a todo y me volví totalmente desde el mundo espiritual. Me empecé a estudiar me encontré con un chamán de vidas pasadas, empecé a estudiar con él el mundo chamánico, me encontré con una serie de fundaciones científicas que brindan medicinas ancestrales y yo era el psicólogo que le hacía la integración a estas personas y empecé a encontrar otros caminos diferentes que si bien a nivel económico no me pagaban tan bien como me pagaba el mundo científico, las recompensas eran diferentes, no eran netamente económicas, eran sobre todo a nivel de conciencia y de expansión y de aprender a vivir en el aquí y en el ahora y sobre todo de comprender que cuando tú te vas a morir, tú no te vas a llevar absolutamente ni un peso, ni tu carro, ni tu casa, ni siquiera tu pareja, pero ¿qué sí te vas a llevar? Tus experiencias, ¿qué sí te vas a llevar? Tu conciencia, eso es lo que te vas a llevar. Y en ese momento que comprendo y aprendo eso, me doy cuenta que lo valioso no es tanto trabajar por dinero, lo valioso es realmente ser para después servir, para después ser como tal. En el momento que tú eres, en ese momento puedes ayudar y en el momento que tú eres y estás ayudando, ya estás viviendo ayudando al otro, que es la verdad, el verdadero camino. Si tú no naciste para servir, realmente, primero servirte a ti como tu primer proceso de expansión, pero ya después ayudar al resto como tal, porque no existe el resto. El resto eres tú en máscaras diferentes. No sé si quieres que llegue hasta acá porque ya me extendí un poquitico, Enrique, cuentan. No, no, está perfecto.
Otra cosa que también he notado como un patrón es justamente lo que acabas de decir. ¿Por qué cuando vienen los cambios es como cuando, digamos, se pone más fea la situación? O sea, ¿por qué tenemos que ir a lo que más nos destruye para poder tener esa evolución? Qué hermosa pregunta, hermano, y te la respondo con un ejemplo básico. Cuando tenemos las cosas en las manos y tú me quieres entregar otra, y yo tengo sujeto dos cosas y no tengo otra mano, no lo puedo recibir. Entonces, para poder recibir otra cosa, es soltar una, liberarlo y recibirlo. Cuando tú creas todo lo que tú estás experimentando es porque ha sido creado a partir de tu inconsciente. Y tu inconsciente es todo aquello, programas que te hicieron vivir desde la infancia a partir de las pautas de crianza, a partir de la educación que recibiste, de la interacción sociales que tuviste, de la religión en la cual te adscribiste, de la política del país en el cual tú estás y de el mundo científico en el cual tú te encuentras. Todo eso es lo que genera una especie de inconsciente dentro de tu ser y eso es lo que estás replicando a lo largo de tu vida y de tu existencia. Cuando tenemos un camino espiritual, el espíritu, o sea, hay aquí una pregunta inmersa, la abro paréntesis y la pregunta es, ¿cómo despertamos conciencia? Y la respuesta es, nadie puede despertar conciencia. La conciencia se despierta por sí sola en el momento exacto, en el camino exacto, cuando el espíritu decidió despertar la conciencia en ese momento. Por más personas conscientes estemos alrededor de una persona que no está siendo consciente, no significa que nosotros le vamos a encender la conciencia a este. No, este enciende la conciencia en el momento que la tenga que encender por su camino evolutivo. Cierro paréntesis, ahí hay una pregunta que casi todo el mundo la pregunta y ahí tiene un tipo de respuesta, por lo menos a la que yo he llegado, no tiene que ser la verdad para todos, pero por lo menos esa es la respuesta a la cual yo he podido llegar. Entonces, cuando tu ser, alma, espíritu despierta, se da cuenta de todo el desmadre que hicieron de una manera inconsciente, de todos esos programas que les acabo de decir que están arraigados inconscientemente y se da cuenta que los programas no eres tú. Entonces, empiezan a desprogramarse esto. Y el desprogramar estos programas se hacen bajo dos caminos, bajo el camino del dolor o bajo el camino del amor. El camino del amor es que tú todos los días estudias, aprendes y llevas a la acción algo y paulatinamente vas mejorando, te incomodas todos los días un poquitico, tienes hábitos de vida saludables, mejoras tu alimentación, estudias temas que tú dices, uy, qué interesante eso, aunque son muy locos estos temas, aunque esos temas son muy raros, aunque esos temas no son nada científicos, pero me encanta, me gustan y empiezas a aprender, hasta que llegues a un burbuja donde se estalla y accedes a un rango vibratorial de frecuencia de conciencia diferente. Ese es el camino del amor. Lastimosamente, el 0.1% de la población recorre el camino del amor. El otro 99.9% recorremos el otro camino porque es el más fácil, que es el camino del dolor. El camino del dolor es el camino de realmente de tengo estos programas, pero mi avatar no quiere mejorar por el amor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejorar por el dolor. ¿Cómo es mejorar por el dolor? Literalmente se te empieza a caer la identidad de quién eras, de lo que hacías, de tus familiares, de tus amigos y empiezan a juzgarte. Entonces, pareciera que se estuviera destruyendo tu vida y no es pareciera, realmente se está destruyendo la vida, pero se está destruyendo la vida de tercera dimensión, la identidad y la máscara que tú te habías creado para poder subsistir en un sistema que realmente para mí está enfermo. O sea, el sistema de la tercera dimensión para mí es un sistema enfermo. O sea, es una esclavitud enmascarada de trabajo externo y de un proceso de repetir eso todos los días de lunes a viernes para que los viernes y los sábados tengas la esperanza de que tienes una semilibertad para poder semi disfrutar tu vida, pero tu cuerpo está tan cansado que quieres descansar o vas y tomas para literalmente por medio del alcohol escapar de la realidad en la cual tú te encuentras. Para mí eso es más enfermizo que vivir la vida desde la parte espiritual, pero cada uno vive sus propios procesos y está excelente como tal. Entonces, la respuesta es el mundo del proceso caótico de la destrucción es necesario si tú decides crecer en dolor, para desidentificarte de que cuando se te quita el trabajo, tú te das cuenta, venga, me quitaron el trabajo, pero no me morí.
Venga, se fueron las personas que yo más quería, pero no me morí. Ay, venga, me deja la reputación que yo tenía, ya no la tengo, pero no me morí. Entonces, ¿quién soy? Y ahí te empiezas a hacer las preguntas más acertadas para elevar tu conciencia, para hacer el despertar de la conciencia. La respuesta es, ¿por qué es necesario este proceso para generar exactamente? Soltar, liberar espacio y para que tú después, con preguntas profundas, más cercanas a tu verdadera esencia, a tu verdadero ser, empieces a crear otro sistema de creencias más acorde a tu espíritu. Esa sería la respuesta. Muchas veces cuando llegas a estos puntos es cuando te empiezas a descubrir realmente quién eres o justamente lo que dijiste, empiezas a encontrar habilidades que ni siquiera sabías que tenías, ¿no? Pero bueno, al final pues lo empiezas a recordar. Ahora otro punto muy importante que mencionabas hace rato. Vamos a poner el ejemplo de estas personas que viven como en situación de calle y ellas son como felices, ¿no? O sea, viven así en la calle y ellos traen su onda y uno dice que están bien loquitos, pero o sea, ellos, tú los ves y están felices, ¿no? O sea, aman su entorno, su vida, lo que tienen. ¿Por qué pasa esta parte? O sea, ¿por qué se van tan allá y no están tan acá? ¿Cómo es ese proceso?